Bueno, vamos a explicar cuáles son los fundamentos del sistema axonométrico de representación. Para mis alumnos de bachillerato de la asignatura de dibujo técnico, ya hemos hablado en el curso de los sistemas de representación. En concreto, hablamos del sistema diédrico. Hemos estado trabajando muchísimo en la segunda evaluación. Hemos aprendido a representar los elementos fundamentales, el punto, la recta, el plano. Y tenéis que recordar que hablamos de los sistemas de representación como una herramienta fundamental para conseguir representar la tridimensionalidad de las cosas en la realidad en un plano bidimensional. Nosotros tenemos que representar una figura tridimensional, por ejemplo esta pirámide que yo tengo aquí, ¿vale? Y la tengo que representar en dos dimensiones, en las dos dimensiones, en la bidimensionalidad de mi papel o de la pizarra, ¿de acuerdo? ¿Qué instrumento utilizaba el sistema diédrico para conseguir salvar la dificultad de esas tres dimensiones, ¿no? en el soporte bidimensional? Pues tenéis que recordar que hablábamos del concepto de proyección. Y en el caso del sistema diédrico, recordad, utilizábamos la proyección cilíndrica ortogonal. La proyección cilíndrica ortogonal es aquella que se producía sobre los planos de proyección de manera perpendicular a ellos. Los rayos proyectantes debían ser paralelos entre sí y de esa manera nosotros lográbamos proyectar este objeto sobre dos planos de proyección que eran perpendiculares. Aquí teníamos el plano vertical, ¿vale? Y el plano horizontal que era perpendicular a él. La línea que lo separaba, recordad, se llamaba línea de tierra. Al proyectar esta pirámide, esta figura tridimensional, de manera perpendicular sobre el plano horizontal y sobre el plano vertical, obteníamos las dos proyecciones diédricas fundamentales de cualquier objeto. A estos dos planos se le podía sumar un tercer plano de proyección ocasional que se denominaba plano de perfil, ¿vale? En este plano de perfil lo mismo, también podíamos proyectar cualquier objeto sobre él de manera cilíndrica ortogonal, obteniendo una tercera vista, ¿no? Una tercera proyección que era el perfil, en este caso de la figura. Pues bien, tenéis que recordar que el triedro, le llamamos diedro, efectivamente porque lo formaban fundamentalmente dos planos, pero al sumar uno más podríamos llamarle triedro de proyección. Estos planos se abatían, ¿vale? El plano de perfil quedaba aquí y el plano horizontal quedaba abajo, ¿vale? Aquí tengo un esquema de cómo quedaban las vistas de una figura que había sido proyectada en este triedro de proyección, ¿no? Utilizando, como digo, la proyección cilíndrica ortogonal. Alzado y planta siempre quedan una encima de la otra, y ahora, si lo que hemos proyectado es el perfil izquierdo de la figura, ¿vale? Ese perfil izquierdo queda representado a la derecha, queda aquí. Si nosotros proyectamos el perfil derecho de la figura, habría que utilizar un plano de perfil solapado a la izquierda, por tanto, al abatirse, quedaría ese perfil derecho, quedaría a la izquierda del alzado. Entonces tenéis que tener mucho cuidado con ese detalle a la hora de pasar las vistas diédricas de una pieza al sistema axonométrico. Porque lo que está a la derecha del alzado, a la derecha o a la izquierda, siempre es el perfil, y hay que entender que si el perfil que me dan es el representado a la derecha del alzado, ese perfil representado a la derecha del alzado corresponde al perfil izquierdo de la figura. Si me hubieran dado el perfil, si me hubieran representado a la izquierda del alzado, entonces ese perfil representado a la izquierda del alzado correspondería al perfil derecho de la figura. Bien, vamos a ver ahora qué es el sistema axonométrico. Mirad, voy a presentaros
al triedro trirrectángulo de proyección, ¿vale? Triedro trirrectángulo. ¿Por qué se llama así? Triedro porque tiene 3 planos de proyección y trirrectángulo porque esos planos de proyección lo forman 3 triángulos rectángulos perpendiculares entre sí. Por tanto, ahora yo voy a obtener las vistas, las sombras, las proyecciones de los objetos sobre los 3 planos de este triedro, ¿vale? Fijaros que esta unión, la unión entre este plano y este plano sería el eje Z, este de aquí sería el eje X y este de aquí el eje Y. ¿Ok? Bien. La proyección utilizada en este sentido sería la proyección cilíndrica ortogonal, es decir, el objeto tendría que ser proyectado perpendicularmente sobre los 3 planos de proyección. Pero este triedro trirrectángulo en realidad lo vamos a encontrar así. Y todo lo que se ha proyectado sobre él, incluido los 3 ejes, se proyectan también perpendicularmente sobre otro cuarto plano que se denomina plano del cuadro, que podría ser, en este caso, la mesa, ¿vale? Fijaros, si yo proyecto este triedro trirrectángulo sobre la mesa, estoy viendo el sistema axonométrico tal y como vosotros lo conocéis, con los 3 ejes, el eje Z, el eje Y y el eje X. Y todo lo que había proyectado en esas 3 caras se proyectarían ahora perpendicularmente sobre el plano del cuadro, que es donde queda registrada las vistas, las proyecciones de la figura. Esa es la manera que tiene el sistema axonométrico de salvar el problema de la representación tridimensional en un soporte bidimensional. Si este triedro trirrectángulo, al apoyarse sobre el plano del cuadro, sobre la mesa, guardamos el mismo ángulo, ¿vale? Formamos el mismo ángulo con cada uno de los ejes hacia la mesa, ¿vale? Este ángulo sería el mismo que el que forma el otro eje con la mesa y el mismo que el que forma el tercer eje con la mesa. Entonces, los 3 ejes al proyectarse guardarían una relación de 120 grados entre sí. Aquí lo tenemos, ¿vale? Este sería el sistema axonométrico isométrico. Este ángulo y este ángulo son el mismo. Se llama isométrico precisamente porque el ángulo que forman los 3 ejes entre sí es el mismo. En este caso sería un ángulo de 120 grados. Pero si el triedro trirrectángulo tiende a apoyarse más hacia un lado o hacia el otro, ¿vale?, con respecto a la mesa, es decir, que los ángulos varían, entonces podemos obtener también un sistema axonométrico dimétrico en el que hay 2 ángulos iguales, este y este, por ejemplo, y uno distinto. Habría 2 ejes iguales y uno distinto. Si el triedro trirrectángulo se apoya de tal manera que cada eje forma un ángulo distinto con el plano del cuadro, a la hora de representar esos 3 ejes en el sistema axonométrico, tendería a llamarse trimétrico. En este caso, habría 3 ángulos distintos, ¿vale? Serían los 3 ángulos completamente distintos. Claro, hay un problema que tenemos que salvar en el sistema axonométrico y que tiene que ver con lo siguiente. Fijaros, estos serían los 3 ejes, ¿vale?, que forman 120 grados. Estos 3 ejes se corresponden, ¿vale?, a esas 3 uniones de los planos de proyección. Pero claro, cuando yo mido una distancia sobre estos ejes,
ocurre un problema. El problema es que esa distancia que yo mido, por ejemplo, en este eje, ¿vale?, al proyectarse de manera cilíndrica ortogonal, esa distancia proyectada sufre una reducción. Vamos a entenderlo un poco mejor con este dibujo. Fijaros, este sería el eje real, el eje X real, ¿vale? Y este sería el eje X proyectado. Esta distancia real, al proyectarse de manera cilíndrica ortogonal sobre el plano del cuadro, obtiene una sombra que no es igual que la real, porque ha sufrido una reducción. Muy bien, pues nosotros vamos a aprender a realizar esa reducción de manera gráfica sobre los ejes. Y lo vamos a hacer en el siguiente vídeo.